literatura aquí con el Lector Anónimo, y empezando Mes Patrio decidí hablar de libros mexicanos, o más bien escritos por autores mexicanos, que me parecen interesantes, que me parecen buenas propuestas y que resaltan mucho. No digo que la literatura mexicana sea mala, solo que a veces no la conocemos del todo, no sabemos que hay muchas propuestas y nos quedamos a veces muy marcados con los clásicos, que son muy interesantes, la verdad. Hay mucha literatura mexicana clásica que vale la pena y iremos comentándola. Y el día de hoy quiero empezar con un libro que a mí me parece la joya de la corona en México, uno de los libros más importantes, más geniales, más atemporales que se han escrito en la historia quizá, y que a mí me gustó mucho, me marcó de cierta manera y que me encanta, y sin duda ese es Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Es un libro que ha trascendido infinidad de medios, no solo la literatura, no solo en el cine, que tuvo una adaptación muy interesante. Hay hasta canciones basadas en este libro, que nos presenta la historia de Carlitos, un niño común y corriente que está en la primaria, un niño como muchos que hubo en esa época, que le gustaba estudiar, le gustaba jugar, le gustaba estar con sus amigos. Es un niño que está pasando esa etapa donde las niñas te parece que tienen piojos y no te les acercas, hasta que conoce a Jimmy, un niño que acaba de venir de Estados Unidos. Jimmy lo invita a su casa y Carlito se queda sorprendido porque su casa tiene un montón de cosas que todavía no eran muy comunes aquí en México, como electrodomésticos, ciertos productos como botellas de katsu, cosas que no eran muy comunes, pero lo que más impacta a nuestro protagonista es la mamá de su mejor amigo, una señora llamada Mariana, que pese a ser ya grande, es una mujer muy guapa, muy bella, la describe la novela. El pequeño Carlito se enamora de, de ella. Y aquí empieza una historia de un romance muy extraño, un romance muy caótico, uno muy divertido, pero como a veces pues es normal que un niño empiece a sentir, digamos, sus primeras fantasías románticas con una mujer mayor, ¿no? No es raro ver niños que se enamoran de sus maestras, de sus vecinas, cosas así. Pero aquí habla un poco de cómo se pervierte esto bajo la perspectiva del entorno, perdón. Es decir, cuando sus papás se enteran, cuando sus amigos se enteran, cuando su hermano se entera, todo el mundo empieza a sacarlo de contexto, a maldecirlo, lo llevan al psicólogo, lo llevan con un cura para que le haga un exorcismo. Habla un poco de cómo a veces cosas inocentes, el niño se sobremanera, se exaltan porque tenemos otra perspectiva desde adulto, y eso es lo que lo hace un libro muy divertido, un libro muy ameno. Es un libro muy cortito, es el libro que más rápido he leído, me lo acabé en una tarde. Es un libro que sigue presente a pesar de ser de los años 50, me parece, o creo que es de los 70, pero ambientado en los 50. Es un libro muy vivo. Recuerdo que José Emilio Pacheco, que en paz descanse, cuando fallece y empiezan a mostrar muchas entrevistas de él, que decía que en muchas presentaciones o todo le preguntaban acerca de su familia, ya que el personaje de Carlitos tiene un montón de hermanos, tiene como 5 hermanos, le preguntaban, ay, ¿cómo está su familia? Y él decía, yo soy hijo único, yo nunca tuve hermanos, pero en el libro los lazos fraternales entre Carlitos y su familia están tan bien escritos que se siente autobiográfico, que se siente que el autor usó sus memorias para darle vida a los personajes. Y eso nunca lo he visto yo en otro autor. Digo, obviamente muchos escritores utilizan su propio badaje para sus obras, pero que aquí un escritor que nunca haya tenido hermanos te hace sentir que en verdad lo estuvo, creo que es algo inaudito. El libro usa una narrativa muy extraña. Es un libro que cuando yo lo empecé a leer estaba, no sé, como que no estamos muy acostumbrados a la manera en que está narrado el libro, pero luego te das cuenta, es en primera persona, que es desde la perspectiva de un niño. Entonces el autor usó una voz de niño, como hablaría cualquier niño, como hablaría cualquier chavito de 9 años, de clase media baja, con ciertas limitantes o con ciertas formas de ser. Digo, es un niño que de repente usa groserías, es un niño que a veces no entiende cómo describir ciertas cosas. Entonces eso está magníficamente plasmado en este libro, y no por nada es
Es una novela que ha trascendido la historia. Hace poco estaba en una librería y una chavita como unos 20 años lo pidió, no sé si por gusto, porque se lo habían pedido en la escuela, porque también es un libro muy escolar. Hubo una época donde lo daban mucho en las secundarias y por eso creo que también marcó como a toda una generación, pero fuera de eso, es un libro muy interesante, es un libro muy bonito, o sea, es una historia, es una comedia romántica muy fuera de serie, es una novela como pocas, yo diría, me atrevo a decir que se han visto aquí en México, porque creo que llega en una época donde estaba muriendo la novela revolucionaria y estaban saliendo otros géneros y esta se alzó de una manera diferente. De hecho, la comparo un poco con algunos libros estadounidenses que también estaban muy de moda en esa época. No sé si el autor era como seguidor de estos títulos o de estos autores que plasmaban la cotidianidad de su país, de su ciudad, desde una perspectiva más joven o una perspectiva más um, inocente. Por ejemplo, de hecho, el libro, una de las cosas que habla es de tanto cómo se empieza a pervertir Carlitos a sus ideales, porque él solo estaba enamorado de una mujer y a todo el mundo le empezó a decir que si era porque veía contenidos inapropiados, que si era porque lo estaban mal influenciando. Y habla un poco también de cómo México empezaba a cambiar en esa época. Dejaba de ser estos pueblitos, dejaba de ser estas ciudades pequeñas y empezaban a llegar autos, empezaban a llegar electrodomésticos, empezaban a llegar otras formas de vida muy ajenas al mexicano, otros estilos, otros ideales, otras formas de pensar que que empezaban a influenciar a la ciudad y como que empezábamos nosotros a rechazar nuestras raíces o nuestras costumbres, ¿no? Sin ir más lejos, el Halloween, el Día de Muertos, que antes no era muy común y después empezó a llegar esta fiesta, esta dinámica y mucha gente empezó a decir, no, que está muriendo el mexicano, no, que está muriendo el estilo de vida mexicana. Y un poco el libro habla de eso, de ese paralelismo que hay entre cómo México dejaba de ser el país costumbrista que era, todavía, digamos, con su forma de ser muy rural, es que no quiero decir como que algo que suene muy feo, y cómo empezaba a convertirse en una metrópoli, en una ciudad, cómo empezábamos a ver otra forma de vida, cómo empezamos a acostumbrarnos a cosas como el metro, el transporte público, los centros comerciales, todas esas cosas que no eran muy comunes. Entonces, la novela por ese lado también es muy interesante, cómo pone sobre la mesa ciertas cosas. Pero es un libro que les digo, ha trascendido el tiempo, ha trascendido la, la maravillosa forma de narrar, porque se siente muy vivo, a pesar de que es una narrativa muy poco convencional, se siente un libro muy real, se siente casi una autobiografía, pues yo creo que por eso le preguntaban mucho a este escritor si si era un lapso de su historia, pero no, él siempre dijo que era una historia que se lo come. De hecho, creo que José Emilio Pacheco casi no escribió novela, creo que estaba más enfocado en los ensayos y los poemas, no recuerdo ahorita si tiene otros libros de prosa, si los tiene, pues son bienvenidos a dejármelo y a recomendármelos. Pero al menos Las batallas en el desierto es un libro que a él le gustó mucho, pese a que en algunos momentos ha dicho que no le parecía para tanto de cómo lo había aceptado la sociedad, o sea, como que era un libro que él había escrito, no sé si decir por escribirlo o como que de esas veces que un escritor hace su obra y ya que la termina dice, ok, no es para tanto, no es un gran libro, no es mi mejor obra, pero fue la que más éxito le dio y hasta el día de hoy lo recordamos por ella. Y me parece un gran escritor, me parece una gran novela y me parece que vale la pena. Creo que no sé si todavía se estén dando en los niños en las secundarias, pero estaría padre que se lo recomendaran. Estaría padre que los jóvenes se acercaran a la literatura por este libro. Creo que incluso chavitos que nunca han leído un libro en su vida pueden sentirse atraídos porque es una narrativa muy ligera. Es una obra que está como pensada para quienes no les gusta leer y puede gustar. Es un libro súper cortito, creo que no llega ni a 60 páginas, entonces ahí se los dejo, espero que les guste, que los disfrute, que los marque como a mí. Es una novela muy divertida, muy entretenida y bueno, qué mejor manera que honrar a
grandes artistas mexicanos que leyendo su obra. Entonces ahí se los dejo las batallas en el desierto para que lo busquen y lo disfruten y lo compartan y vean la película y escuchen la canción de Café Tacuba, porque es de esas veces que un libro trasciende tanto que hay tantas maneras de entenderlo y disfrutarlo. Entonces nos vemos la próxima semana aquí con otro lunes de literatura. Yo soy el lector anónimo y ya saben, los invito a que me dejen sus comentarios, sus recomendaciones, su hate, todo es bienvenido. Así que disfruten de sus lecturas.